Mira, por aquí tenemos como tú quieras, ¿vale? Vale. Tú vas Hola, admitiendo, tú vas admitiendo, ¿verdad? sí, A sí, sí, yo los voy colegas. admitiendo. Vale. Hola, buenos días a todos. Nada, Carmen iba a hacer la presentación, pero le ha surgido un tema, entonces voy a hacerla yo. Os presento a Vicente, es nuestro director, a ver que vea el cargo exacto, director de programas internacionales. Da igual, Sí, claro, pero bueno, no tiene para importancia. contextualizar. Entonces, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Aquí somos todos de confianza porque ya nos conocemos todos. Entonces, va a dar unas pinceladas, no va a haber presentación como tal, PowerPoint, pero va a dar unas pinceladas de hambre, que en principio íbamos a centrar, bueno, la formación en hambre, pero han surgido eh, bastante interés en la situación de Gaza en particular. Entonces, sería hambre en conflicto, hambre en Gaza. Primero ya os comento que va a hacer unas pinceladas de temática hambre y luego se va a centrar más en Gaza. Tenemos unas preguntas que nos han pasado a alguna agencia, yo se las voy a trasladar o Carmen se las trasladará y las irá contestando para que yo creo que además estas preguntas centran bastante lo que es la conversación en lo que más os interesa. Así que nada, Vicente, te pongo en primer plano No. y cuando quieras. Hola, buenos días. A ver, yo os propongo lo siguiente, porque como ha mencionado Ana, hemos tenido mucho interés en centrarnos en Gaza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, si os parece. Voy a hacer un pequeño repaso a qué es el hambre, es decir, cuando hablamos de hambre, de qué estamos hablando. Vamos a ver también algunas cifras para que entendáis un poco la magnitud del problema. Vamos a ver a quién afecta el hambre, porque no afecta a todo el mundo de la misma manera. Y luego ya vamos a pasar a la situación humanitaria en Gaza. Nos centraremos en el hambre y luego abriremos el abanico de una manera general. Lo que sí que os pido es que, por favor, como esto es para vosotros, para vosotras, que interrumpáis. Y yo, si me pongo las gafas, no leo lo que está en la pantalla. Entonces, si veis que hay alguna pregunta que aparece en el chat que por algún motivo no veo, me interrumpís, por favor, y me la hacéis, ¿vale? Vamos allá, lo primero. Em, ¿Qué es, cuando hablamos de hambre, de qué estamos hablando? Es decir, el hambre es algo más complicado que esta sensación que a veces todos tenemos de que nos falta alimento, porque tiene muchos asuntos que están muy conectados entre ellos. Tiene asuntos como la pobreza, la desigualdad, el conflicto, el cambio climático, género, la discriminación, gobiernos débiles, sistemas de salud débiles, que todos tienen un papel dentro del hambre. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de hambre, vamos a utilizar una definición de consenso, que es la definición que utilizarían las Naciones Unidas. Todos los que trabajamos en cooperación internacional respetamos a esta institución y las Naciones Unidas define el hambre como un periodo prolongado de tiempo en el que una persona sufre una privación de alimento severa. Es decir, pasan días en los que apenas come o no come. Y eso puede ser porque hay comida pero no la puede comprar, podría comprarla pero no hay comida o por cualquier otro motivo. Pero bueno, la definición estándar y muy general es esa, ¿no? Es un periodo en el que una persona pasa por un déficit de comida, de ingesta de comida, por distintas razones. Un déficit severo, ¿eh? Y, y digamos que hay como un corte. Este déficit severo se produce cuando una persona o un adulto, se entiende, consume menos de 1.800 calorías por día. Va a depender de su peso, va a depender de su estatura, va a depender incluso de qué parte del mundo esté. Pero bueno, el corte se produce ahí. Cuando uno pasa varios días a partir ingiriendo menos de 1.800 calorías, se dice que tiene hambre y que está malnutrido, ¿vale? Y la malnutrición puede producirse también por una ingesta de calorías muy eficientes, pero no es el tema que vamos a comer ahora, ¿no? Que sería todo el asunto como el sobrepeso y la obesidad relacionadas con unas dietas pobres. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco en la nutrición que todos tenemos en la cabeza, que es cuando alguien no ingiere comida, no come y empieza a perder peso y a perder nutrientes, ¿vale?
¿Qué sucede cuando una persona está en esa situación de no ingerir suficientes alimentos durante muchos días? Bueno, pues lo peor que le puede pasar es que empieza a perder peso de una manera aguda relacionado con su estatura. Esas personas que veis en estos documentales y en estas imágenes, estas niñas y estos niños que le están midiendo el perímetro del brazo, que es una buena manera, ¿no?, para saber de qué manera afecta la pérdida de peso, y en un caso extremo produce la muerte. Es decir, cuando una persona no come, semanas, por meses, termina falleciendo. Si come, pero no come lo suficiente durante mucho tiempo, decimos que está malnutrido crónicamente. Y ahí lo que vemos también es una persona que no se desarrolla, es decir, que para su edad tiene muy poca estatura, que para su edad no tiene un desarrollo intelectual el que se debería esperar, porque ahí lo que ha sucedido es una falta de calorías, pero sobre todo de nutrientes. Nosotros necesitamos proteínas, vitaminas, minerales de una alimentación variada. Entonces, cuando eso no se produce, la caloría más o menos, pero estos déficits de nutrientes se producen, pues decimos que esta persona tiene una malnutrición crónica. Y por supuesto, tener un sobrepeso o obesidad mórbida, pero insisto, esto también está causado por una dieta muy pobre, es decir, alimentos son muy ricos en calorías, muy ricos en azúcares, pero que no alimentan lo que se llama estas calorías malas o calorías vacías, ¿vale? Entonces, un poco lo primero, cuando hablamos de hambre, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte del hambre que todos tenemos en la cabeza, que es cuando alguien no come nada o prácticamente nada por un periodo de tiempo largo. Algunas cifras actualizadas, perdón, a este año, a 2025. El 50% de las niñas y de los niños que mueren en el mundo mueren por una causa directa o indirectamente relacionada con una situación de hambre. Directamente porque no han comido lo suficiente y mueren de hambre, las famosas hambrunas, o porque la pobre ingestión de alimentos y la pobre ingestión de nutrientes que necesitan les ponen en una situación de debilidad, y lo que a mí o a vosotros nos causaría un catarro o una infección, a ellos los mata. Pero un 50% de los niños y las niñas que mueren tienen una causa directamente atribuible a la alimentación. Y de ellos hay 150 millones de niños que anualmente no se desarrollan apropiadamente, se subdesarrollan física y mentalmente porque no han ingerido ni la cantidad ni la calidad suficiente de alimentos. El hambre no está disminuyendo. Si comparamos, por ejemplo, los últimos 5 años, tenemos ahora mismo 150 millones más de personas en el planeta Tierra que están en una situación de hambre que la que estaban en el 2019, finales del 2019. La parte más aguda, la parte de la gente muriéndose de hambre, se ha reducido, pero la parte global de personas afectadas por la cantidad y por la calidad de alimentos que consumen de una manera severa ha aumentado 150 millones. Perdón, ¿vale? Y ahora viene una parte que yo creo que bueno, para mí es importante. El hambre no le afecta igual a todo el mundo. Cuando se produce una reducción de la cantidad y la calidad de alimentos, ¿quiénes son las personas que peor lo pasan? En general, las personas que viven en situación de pobreza, es decir, comunidades pobres que tienen un mal acceso a fuentes nutricionales, perdón, o que viven en ambientes muy inseguros o muy afectados por el cambio climático o con mucha contaminación, son con diferencia los que peores lo pasan. De ellos, los niños menores de 3 años. Están en una etapa crítica de su crecimiento, en el que los alimentos que ingieren son de crucial importancia. Entonces, comunidades que hacen frente a la pobreza, y entre ellas, clarísimamente, los niños más pequeñitos, sobre todo los menores de 3, los menores de 5 años. El hambre también discrimina por género. Las mujeres, las adolescentes, las niñas están desproporcionadamente afectadas en todas partes por el hambre. Hay en estos momentos más de 1.000 millones de niñas y de mujeres y de adolescentes que están afectadas por malnutrición, mucho más que los varones. Las causas son muchas, pero fundamentalmente sucede porque ya viven una situación de discriminación previa. Cuando una familia muchas veces tiene que elegir entre dar de comer bien o mal, o dar de comer mucho o poco a varios hijos, normalmente se elige a los varones para darles de comer más y mejor, porque se entienden que tienen más valor
hacer esa acción. Y es una razón, son razones que podemos entrar en muchas explicaciones, pero es esa básicamente razón, porque se entiende que se puede y se debe fomentar la nutrición de los varones sobre las nutriciones de las niñas y de las adolescentes. Y digo que es desproporcionadamente el número de mujeres, niñas y adolescentes que sufren de malnutrición, tanto la aguda como la crónica, es mucho mayor en las mujeres y en las niñas que en los hombres y en los niños. Y dentro de las comunidades, los que más están afectados son las personas que están marginados. Las personas, los mayores, los viejos, las viejas, las mujeres y las niñas, los refugiados, los discapacitados. Es decir, el hambre es un agravante de esas condiciones. En general, todas las personas que han tenido que ser desplazadas, se han visto desplazadas forzosamente por una sequía, por una inundación, por una guerra, por un conflicto de otra naturaleza, tienen mucha más riesgo de verse afectada por el hambre. Es decir, el hambre no es neutra. El hambre es un golpe muy duro que afecta a los que peor están con mucha diferencia. Desplazados, refugiados, mujeres, niñas, personas ancianas, personas discapacitadas. ¿Vale? Hasta aquí, si hay alguna pregunta, me la hacéis, por favor, pero hasta aquí sería un poco el panorama general del hambre, ¿vale? Y ahora lo que yo haría es centrarme en Gaza. La situación, en general, cuando ha habido un conflicto, desde los tiempos bíblicos hasta ahora, el hambre, los cercos, los asedios, es decir, de privar, quitarle la comida a una población, ha sido utilizado sistemáticamente como un arma de guerra. Exactamente igual que las balas, los cañones, los aviones, el desplazar a la población forzosamente, expulsarla, utilizar el hambre, es decir, que la población a la que se ataca pase hambre, se ha utilizado sistemáticamente como un arma de guerra. Y esta acción es un crimen de guerra y puede llegar a la categoría de genocidio. Está estrictamente prohibido. De privar a la población civil en una zona de conflicto de su derecho a ser alimentado, del acceso a las fuentes de alimentación, sea por su propia producción, los campos de cultivo, el ganado, o sea por la ayuda humanitaria que les distribuye comida, está estrictamente prohibido y es un delito gravísimo. Vale. Entonces, un poco el contexto. Se ha hecho desde tiempos inmemoriales, se sigue haciendo y está penalizado, está prohibido. Es una de las líneas rojas de que las normas de la guerra prohíben. En el caso de Gaza, está demostrado que el gobierno de Israel ha utilizado el hambre como un método más de guerra. Ha habido declaraciones públicas desde el principio de la actual situación, el 7 de octubre del año 23, hasta el presente, en el cual se ha expresado con claridad que se iba a impedir a la población de Gaza tener acceso a comida, a agua, a gasoil que alimenta las plantas de electricidad y las plantas de potabilizadora durante las operaciones militares. Esto está prohibido y ha sido denunciado una y otra vez por organizaciones de derechos humanos y organizaciones humanitarias como nosotros. En estos momentos, a fecha 28 de abril, no ha entrado nada, absolutamente nada de asistencia humanitaria, incluido comida, en la Franja de Gaza, que es un territorio ocupado por el Estado de Israel desde hace 2 meses. Bajo el derecho internacional humanitario, esto no debería de suceder, porque la población que es víctima de un conflicto tiene derecho, no es caridad, es un derecho a recibir asistencia humanitaria profesional por parte de actores neutrales e independientes y profesionales, como ya digo. Y el poder ocupante, en este caso las fuerzas militares de Israel, tienen la obligación, bajo el derecho humanitario, de permitir la entrada de asistencia humanitaria para que esta población la reciba de una manera neutral e imparcial. Llevamos 2 meses. Hace, creo que 2 días o 3 días,
el Programa Mundial de Alimentos, que tiene la máxima responsabilidad de la entrada de alimentos, tanto frescos como no frescos dentro de la Franja de Gaza, se quedó sin alimentos para distribuir dentro de la Franja de Gaza. Sus almacenes se han quedado sin comida hace 3 días. Y yo aquí haría una pausa. Entonces, importante recordar en Gaza, se está utilizando el impedir que la población civil tenga acceso a alimentos. Esto lo tendrá que decir un tribunal, no es mío, pero lo tiene que decir un tribunal. Podría ser un delito bajo el derecho internacional humanitario. No llega ninguna ayuda desde hace 2 meses. Las fronteras están cerradas a cal y canto, ni de las Naciones Unidas, ni de la familia de la Cruz Roja, ni de las ONGs. No llega absolutamente nada. Cero. Nada. No ha entrado un solo camión desde hace más de 2 meses a Gaza. Eso quiero decir. Bueno, no quiero decir yo, vamos, eso es la realidad. Y aquí yo creo, Ana, no sé, hacemos una pausa por si hay alguna pregunta como esta que nos han Sí, preguntado desde Sevilla. desde Sevilla, de hecho, te Sí. preguntan que cuando comentas que no ha llegado Ujú. nada, si te refieres a que no llega ayuda por parte de De ninguna nadie, ONG, de de nadie. nadie. Ni de la fuerza ocupante. La fuerza ocupante es Israel y bajo el derecho Sí. internacional humanitario, perdón, cualquier fuerza, si nosotros mañana ocupáramos Portugal, Ujú. tendríamos una responsabilidad bajo el derecho internacional de cuidar, proteger, asistir a la población civil en los territorios ocupados. Una cosa es la guerra entre 2 ejércitos que tienen sus propias Ujú. reglas, pero la población civil tiene que ser protegida a todo coste y en todo momento por ambas partes de un conflicto o por todas partes de un conflicto. Y desde hace 2 meses las fronteras de Gaza, Gaza tenía, antes del 7 de octubre, le entraba asistencia humanitaria por el norte, que hace frontera con Israel, por el este y por el sur, que hace frontera por Israel, y por el sur-sur, que hace frontera con Egipto. Desde el 7 de octubre solamente entraba por un paso fronterizo al sur, el que entraba por Egipto, que controla también Israel, tomó el control de este paso fronterizo, pero hace frontera con Egipto, y desde hace 2 meses no entra un solo camión. Y hace 2 días, 3 días que el Programa Mundial de Alimentos, que es la entidad que Mm. más y mejor provee de alimentos y que tiene responsabilidad en todo el sistema de las Naciones Unidas, se ha quedado sin ningún alimento. Esto está denunciado públicamente. Esto es, Vale. ¿cómo se De, pronunciaría este bloqueo? exacto. Es factible que se actúe. Em, este bloqueo, este cerco, está siendo documentado por las entidades que tienen un mandato de investigación y denuncia de las potenciales violaciones del derecho internacional humanitario, que tienen un mandato específico. Lo documentan y existen canales apropiados, legales, para transmitir. Tú lo documentas de una manera exactamente igual que cuando la policía, hay un accidente de tráfico, la policía levanta un atestado siguiendo una serie de protocolos que garantizan el derecho de todas las partes a que la información que se recoge sea sólida, sea creíble y sea válida delante de un tribunal. Bueno, pues quien está mandatado, que son las organizaciones de derechos humanos, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones independientes, levantan un acta exactamente igual que en un atestado de tráfico. Documentan lo que ha pasado y entra dentro de un circuito exactamente igual, insisto, que cuando un accidente de tráfico se va a un juzgado y el juzgado decide si existe causa suficiente o no, o un delito posible para abrir un expediente. Accidente de tráfico, pues sí, pues no, pues es un accidente grave, es un accidente leve. Esto es exactamente igual y existe tribunales especializados. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que cuando bajo el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos se produce una condena, es decir, sí se ha producido una violación, sí se ha producido un crimen de guerra, sí se ha producido un genocidio, el derecho internacional está basado en la buena voluntad de las partes. Siguiendo el mismo ejemplo, si un tribunal en Madrid decide que yo he sido imprudente, me he saltado un semáforo, he atropellado a una persona y le he causado unas lesiones graves y tengo que pagar una multa e ir un año a la cárcel, en España existe un mecanismo coercitivo que es la policía viene a mi casa y me detiene o el Ministerio de Interior le da una instrucción a mi banco y me bloquea la cuenta corriente para que yo pague esta indemnización. Estos mecanismos no existen en el derecho internacional. Son voluntarios, o sea, existen, pero su aplicación no se hace si no existe voluntad. Os pongo un ejemplo muy concreto.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que se habían cometido una serie de crímenes en Gaza y promulgó una orden de detención contra varios ciudadanos del Estado de Israel. Es decir, y estas son de obligado cumplimiento. El primer ministro de Israel ha estado en Hungría recientemente y no ha sido detenido. ¿Por qué? Porque las autoridades húngaras no han querido actuar sobre esta orden internacional. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿es factible que se actúe? Cuando hay voluntad, sí. Y os pongo otro ejemplo. 24 horas, 48 horas después del comienzo de la guerra en Ucrania, los tribunales internacionales de justicia dictaron órdenes de sanciones contra Rusia y de detención contra miembros destacados del gobierno ruso. Las órdenes de paralización de las cuentas, las órdenes de interrupción de los vuelos directos a Moscú y a territorios se cumplieron inmediatamente. Cuando hay voluntad, se cumple. Y si mañana Putin viajara a Bruselas, yo supongo que las autoridades belgas lo detendrían y le pondrían a disposición de los tribunales internacionales de justicia. Esta es la parte. Los sistemas existen, el derecho existe, la resolución del tribunal existe, la multa existe, la sanción existe, pero la aplicación no es automática. Pam, pam, pam. Entonces, cuando hay voluntad es factible. Y luego me preguntáis también, para que nosotros sigamos ayudando con nuestras clínicas, Eso. nosotros seguimos ayudando con nuestras clínicas. Si es Y una los respuesta, espacios. sí, si es una respuesta de sí y no, tengo que decirte que sí. Si tengo que manifestarme sobre la calidad de esta ayuda, te digo que es ínfima en estos momentos. Y no porque no quiera, y no porque no pueda. Primero, las condiciones de seguridad son terroríficas en estos momentos. A la gente le puedes pedir el compromiso. Es decir, nadie se va mañana a trabajar a Gaza pensando que se ha ido a trabajar a un barrio más de una ciudad más. No, sabe que es muy inseguro, muy peligroso y que puede pagar con su propia vida. Hay cientos, literalmente cientos de trabajadores humanitarios que han muerto en los bombardeos y en las acciones militares de Israel desde el 7 de octubre del 2023. Cientos, no uno ni dos, cientos, cientos de periodistas también que han muerto. Entonces eso lo saben. Pero lo que no podemos pedir es el martirio. Y en estos momentos, lo que está sucediendo desde hace 2 meses es que existía un mecanismo de coordinación. En todos estos conflictos se trata de poner en marcha mecanismos de coordinación con las fuerzas que están en conflicto. ¿Qué quiero decir? En este caso concreto, se decía a las autoridades de Hamas y a las autoridades de Israel, ¿dónde está mi oficina? ¿Dónde está mi almacén? ¿Dónde está el personal que duermo? Las coordenadas de GPS. ¿Vale? Y se les decía, estas personas están haciendo trabajo humanitario, están viviendo aquí, están durmiendo aquí y el material está aquí. Cada vez que nos desplazábamos, cada vez que se desplazaba la gente, se informaba. Voy a ir del punto A al punto B, en tal vehículo, con tal matrícula, identificado de tal manera. Ese mecanismo de coordinación precario existía. Ese mecanismo ya no existe desde hace 2 meses. Ahora es una lotería. Únele a eso, es decir, la inseguridad extrema, únele a eso que la población está siendo desplazada, hay gente que se ha desplazado 10 veces en 2 años. Ahora estoy en Madrid, mañana estoy en Toledo, después estoy en Segovia, después estoy en Guadalajara, ¿vale? Entonces es muy difícil trabajar así y únele a eso que ya me he quedado sin material para trabajar. Médicos Sin Fronteras lleva semanas operando sin analgésicos. El Programa Mundial de Alimentos se ha quedado sin alimentos para distribuir. Entonces, ¿tengo personal en Gaza? ¿Tenemos personal en Gaza? Sí, sí. ¿Tiene material para trabajar? No. ¿Puede trabajar con un mínimo de seguridad? No. La situación es apocalíptica, con independencia de que aparezca en la prensa, que ya se ha cansado, con independencia de que nosotros hagamos un trabajo mayor o menor de denuncia. O sea, nuestros espacios seguros para la infancia siguen, nuestras clínicas de atención primaria siguen, pero con una precariedad extrema. Y lo importante no es que esa precariedad exista, sino que esa precariedad no es necesaria. Si mañana se abren las fronteras, hay literalmente, esto no es una figura del lenguaje, existen literalmente cientos y cientos de camiones que podrían entrar. Hay cientos de trabajadores humanitarios que podrían trabajar. O sea, tengo el dinero, tengo los recursos humanos, tengo los recursos materiales, tengo la experiencia, tengo la aceptación, tengo el acceso. No yo, sino todos tenemos el acceso para salvar a la gente y marcar la diferencia entre la vida y la muerte y hacer un trabajo digno.
Eso está siendo impedido por una tercera parte. No porque yo no pueda, yo no quiera, yo no sepa o a mí no me dejen. Yo, las demás ONGs, Naciones Unidas y la Cruz Roja. Esto no es que se deche de seamos los mejores. No. Esto es un sistema humanitario que existe, que podría funcionar, pero que no se deja funcionar. Correcto, es correcto decir que, no, que estamos allí, que tenemos la voluntad, tenemos la capacidad, tenemos la presencia, pero no tenemos suficientes recursos, no tenemos acceso seguro a las víctimas y no se está cumpliendo las obligaciones que tienen las partes en conflicto, que son obligaciones legales, que no me invento yo. Son obligaciones legales que tienen todas las partes de un conflicto, que es la de hacer todo lo que esté en su mano para que la población civil, que es ajena al conflicto y cuya vida es sagrada y su dignidad es sagrada, no se vea afectada o se vea afectada lo mínimo indispensable por este conflicto. Y en este caso es exactamente lo contrario, que se vea afectada lo máximo posible. Es un caso extremo lo que se vive en Gaza. Las dos peores crisis humanitarias que hay sobre el planeta Tierra, en cuanto a cifras y la catástrofe que se produce, es Sudán, pero en cuanto a lo que está sucediendo, a las violaciones del derecho y lo que va a marcar el futuro, ¿eh? O sea, lo que yo creo que quiero que entendamos, el primero yo, es que aquí se está produciendo un experimento de laboratorio en Gaza. Las partes en conflicto están experimentando a ver hasta dónde se puede estirar la crueldad y el abuso de un conflicto sin que se le pare y sin que existan consecuencias gravísimas. Eso es Gaza hoy. ¿Cómo puede ayudarnos el apoyo de los socios para que podamos responder? Eso. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros con el dinero de los socios? Hacemos un Eso es. montón de cosas. Hacemos un montón de cosas. Desde tweets, o como se diga, perdón, desde tweets denunciando lo que está sucediendo. Es decir, llevamos 2 meses sin poder entrar un camión. Gobierno de España, instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, intervengan, cumple con su trabajo, hasta comunicados de prensa, hasta interpelaciones en el Congreso. El equipo de Internacional presentó un informe sobre infancia en conflicto en el Congreso de los Diputados. Yo voy a comparecer el día 14 de mayo ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para denunciar la situación de la infancia en conflicto y de Gaza en particular. Para eso nos sirve el dinero de los socios. Nos sirve, por ejemplo, el viernes. ¿El viernes? Creo que el viernes mismo la Agencia Española de Cooperación Internacional le aprobó a Save the Children un programa por valor de 600.000 euros, con el cual voy a dotar de material en cuanto pueda a nuestras clínicas, con el que yo he puesto fondos propios que vosotros conseguís de los socios. Es decir, nosotros vamos a cofinanciar 1/3 de ese programa, la ECID pone 2/3 y yo pongo 1/3. Y con el dinero de los socios voy a hacer posible que los 600.000 de la ECID sean mucho más grandes, haya más material. Voy a estar presente en el terreno, voy a pagar los salarios del personal local de Gaza, del personal internacional de Gaza, voy a alimentar las campañas internacionales de denuncia, voy a estar presente en la sensibilización a la población. O sea, es un todo. Pero yo no tengo una varita mágica, nadie la tiene. O sea, seamos honestos, por más dinero que se consiga, si el Estado de Israel no abre las fronteras, ni Save the Children ni nadie puede trabajar. Pero sí que puedo presionar para que el Estado, los que tienen influencia sobre Israel, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, les convenza para que abran las fronteras. Puedo estar presente, preposicionado alrededor de las fronteras como estoy con persona y material. Puedo estar dentro de la franja con la estructura, el personal, el conocimiento para que en cuanto pueda trabajar, este trabajo se produzca. ¿De acuerdo? Y puedo hacer un trabajo de sensibilización a la sociedad, explicarles lo que está sucediendo, lo que no debería suceder y qué puedo yo hacer y qué no me dejan hacer. Pero varitas mágicas nadie tiene, por desgracia. Es exactamente igual que la pobreza infantil en España. O sea, España es el segundo país de la Unión Europea que mayor riesgo de pobreza infantil tiene, que se dice rápido, ¿eh? Y es la cuarta economía. La cuarta economía tiene el segundo índice mayor de pobreza infantil. ¿Qué puedo hacer yo? Denunciarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Proponer leyes. ¿Qué puedo hacer yo? Proponer un seguimiento. ¿Qué puedo hacer yo? Darle a los políticos recordatorios. ¿Qué puedo hacer yo? Programas para reducir la pobreza. Pero yo solo no puedo. Pues esto es exactamente igual. Puedo estar, puedo denunciar, puedo sensibilizar y no olvidar Gaza. Y estar ahí preparado. Pero no tengo la capacidad de hacer la diferencia
con una varita mágica, ni yo ni nadie, ni yo sé de Eh, hecho ni nadie. Dentro de las preguntas que nos pasaron alguna de las agencias por mail, tengo aquí algunas también. Los camiones con ayuda humanitaria, por tanto, Mm, están ahí paralizados. ¿Qué está pasando con todo ese material tangible? Es decir, que está sí, la incidencia. perfecto. ¿Qué está Voy a responder pasando a la con todo pregunta que ese hay en el chat, que es material? buenísima. Mm, Perdóname un segundo, Carmen, disculpa la sí, interrupción, pero la recojo. ¿Una prueba de que esta presión funciona? Por supuesto. Eh, voy a poner o sea, un ejemplo muy reciente, pondré más, ¿eh? La presión funciona. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, se habilitó desde la operación hasta la incidencia política una serie de medidas que han hecho que ni tú ni yo nos enteremos de que dentro de la Unión Europea han llegado 7 millones de ciudadanos ucranianos que han entrado dentro de las fronteras de la Unión Europea de una manera segura, ordenada y con derechos. No han tenido que cruzar un océano, no han tenido que morirse de hambre, no han tenido que cruzar una montaña escondidas. Se habilitaron, la Comisión Europea habilitó una directiva que tenía en un cajón guardada y que nunca había aplicado, que se creó después de la guerra de los Balcanes en los años 90, habilitó una directiva que estaba aprobada que decía que en casos de un flujo masivo de refugiados en las fronteras de la Unión Europea se podían habilitar una serie de mecanismos legales, reforzar los puestos fronterizos, habilitar puntos de recepción humanitarios para procesar a estos refugiados y darles derechos desde el primer día, de tal manera que ni tú ni yo nos hemos enterado ni hemos sufrido 7 millones de personas. ¿Eh? Hay países de la Unión Europea que tienen menos personas. Y eso se produjo por una presión popular que dijo, se está produciendo una invasión de un tercer país en un país que nos importa, Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de Francia, etcétera, etcétera. Tenéis mecanismos legales para que este flujo de personas, primero, entren, segundo, entren legalmente, tercero, reciban asistencia, protección y seguridad. En el colegio de mis hijas y probablemente en el colegio de muchos de vosotros, no sé si tenéis hijos o no, pero en el colegio de mis hijas hay niños y niñas ucranianos que han comenzado a mitad de curso, que han recibido una asistencia legal para a esto poder formar parte legalmente del sistema español, que se les certifique los estudios, con traductores, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se quiere, se puede. Un ejemplo ya no cercano a Europa. En África, eh, el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de los Crímenes de Guerra de Ruanda ha conseguido meter en la cárcel a los perpetradores del genocidio. Y eso ha desincentivado a otros perpetradores. Aquí la importancia es que tenemos un sistema legal que no es de automática aplicación, pero cuando se quiere, se puede. Claro que ha funcionado. Carmen, perdóname, mm, tu pregunta era, ¿qué está pasando con todo el material que sí. no... Bueno, habrá material perecedero que se esté echando a perder, claramente, harinas y alimentos, pero cada vez hay menos de ese tipo. Se producen más cosas envasadas que tienen una muy larga duración. Pero evidentemente lo que se está produciendo sobre todo es un deterioro de las condiciones de vida de la gente, que se está literalmente muriendo de hambre y viviendo como animales innecesariamente. Eso es lo que se está produciendo. Otra pregunta era, dicen que hay muchas mujeres dando a luz en la calle. ¿Cómo podemos Correcto. ayudarlas y qué hacemos con los bebés? En estos momentos, no sé cuánto era la cifra, creo que se han producido 50.000, o sea, no sé, no me hagáis caso con las cifras, de las mujeres que han dado a luz, en la calle o no, en condiciones extraordinariamente inseguras, tanto de seguridad física, por los bombardeos, por el desplazamiento, como condiciones de higiene. Los partos, perdón, no están siendo atendidos como deberían de ser atendidos y podrían ser atendidos, es decir, por profesionales cualificados en condiciones médicas asépticas y salubres, y los niños no están siendo atendidos como deberían siendo atendidos. Es una situación de extrema vulnerabilidad, una mujer que da luz y un niño recién nacido. ¿Cómo podríamos ayudar?
como estamos haciendo. Uno, ser conscientes de que esto está sucediendo, denunciando que esto está sucediendo. Nosotros lo hacemos como Save the Children a través de los canales. Tenemos reuniones regulares con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con otras ONGs de relevancia. Producimos informes como el que os han producido, perdón, os han puesto en el enlace, tanto aquí en España como fuera. Ponemos este asunto en la mano de los políticos, que son los que tienen al final la capacidad de tomar decisiones que afectan a la población de Gaza, presionando a Israel. Nosotros tenemos clínicas de salud materno-infantil, donde estos partos se podrían producir de una manera segura con el material sanitario adecuado si se dieran las condiciones mínimas. Y eso es lo que podéis hacer, y captando fondos para que estas clínicas, os insisto, el ejemplo, viernes pasado la ECID nos ha dado 600.000 para estas clínicas, nosotros ponemos un tercio más. O sea, hacemos la operación mucho más grande. Es un ciclo completo, desde el tuit inocente hasta los 600.000 euros, y luego las comadronas, las médicos y los médicos, las enfermeras y los enfermeros, y el personal de seguridad, el personal logístico. Es una cadena. Y Vale, otra pregunta no es, rindiéndonos sobre no todo. rindiéndonos, ¿qué se está haciendo en las escuelas y en los espacios amigables? El concepto general, fuera de Gaza o en cualquier sitio, si tú ves físicamente, si uno entra dentro de los espacios, vería algo que le recordaría mucho a una guardería. A cualquier guardería de cualquier barrio de cualquier ciudad. Le recordaría mucho. Es decir, un espacio cerrado, cómodo, protegido, dotado de material, en el que un niño o una niña puede ser niño o niña, ¿vale? De una manera, pues, segura. Es decir, no se va a caer por las escaleras, va a haber un personal que sabe cómo tratar a niños, es un espacio lúdico. Eso es lo que vería con el ojo, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que se produce. Pero tiene otros valores. Y os pongo ejemplos muy concretos. En la frontera entre Melilla y Marruecos, entre España y Marruecos, en Melilla, nosotros, Save the Children, tenía un contenedor que estaba físicamente pegado a la Policía Nacional. Cuando un menor no acompañado o una familia monomarental o monoparental llegaba a la frontera y solicitaba refugio, decía, vengo de Siria, vengo de no sé dónde, quiero protección internacional porque hay una persecución, la Policía Nacional ponía en marcha un mecanismo. Ese mecanismo es un interrogatorio, donde la Policía Nacional trata de averiguar la veracidad de ese testimonio. Yo llego mañana o esta tarde a una comisaría y digo, me han robado el coche, pues la Policía Nacional me interroga para ver si hay veracidad en mi testimonio. Claro, ese testimonio se tiene que producir en unas condiciones de tranquilidad y de confianza. Entonces, lo que Save the Children hace, que tiene un acuerdo con la Policía Nacional, es que físicamente estamos presentes al lado de ese espacio de la Policía Nacional con las niñas y con los niños. Nosotros jugamos con las niñas y con los niños, y hay personal especializado en trata y tráfico de niños y en el bienestar psicológico de los niños. Lo primero que hacemos es, en confianza y alianza con la Policía Nacional, es ver si de verdad hay un vínculo familiar, porque muchos de estos niños son traficados. Es decir, alguien que dice, vengo con mi hija, vengo con mi hijo. Ni hija ni hijo, lo han robado y lo están introduciendo en la Unión Europea. Entonces, ahí hay ojos expertos, y en el transcurso del juego, pues vas viendo, le vas haciendo preguntas de una manera estructurada, son profesionales, son psicólogos profesionales, que va a ver si hay un vínculo emocional y familiar real. Si lo hay, pues entonces simplemente lo que hacemos es que mientras la madre o el padre está dando el testimonio, les quitamos esa responsabilidad de estar cuidando al niño. O sea, les distrae en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? Y si hay algo raro, ¡pam! Botón. O sea, botón quiere decir, no se aprieta un botón, pero quiere decir, se informa a la Policía Nacional, le decimos, oye, esto no nos cuadra. Echad un vistazo, porque aquí parece que esta niña, este niño, nos ha dicho que no es su madre, que es su tía, que es una amiga, que es su tío. Y hemos parado muchos casos de tráfico y de trata. ¿Vale? Bueno, Vale. eso ahí. En Gaza es lo mismo. Es decir, es un espacio físico. Te sacas al niño del horror o sacas al niño de la calle y le das un espacio físico, 4 paredes, en los que el niño se le permite ser niño. Y a través de eso tratas de prestar unos primeros auxilios psicológicos en los que tratas de ver, o sea, es que ya no hay ni que verlo, es decir, ahora el 100% de los niños están traumatizados, ya no tienes que verlo. No. Pero bueno, tratas de sacar un poco del horror, abrir un paréntesis en esa vida de horror. Cuando una madre, tenemos ahora varios, que este programa que vamos a hacer con la ECI consiste en parte en esto, ¿no? Es decir, en estas clínicas vamos a
adjuntar, lo mismo que en la frontera con Melilla, adjuntar un espacio físico en el que los hermanitos, las hermanitas, mientras la madre está dando a luz, mientras el padre está con la madre, si es que existe, estos niños son atendidos. Vale. Son intervenciones que, bueno, que tratan de aliviar un poco el sufrimiento y dar dignidad a la infancia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Porque le he trasladado, bueno, con su discurso y con estas preguntas ha respondido a todo ese listado que nos pasasteis hace una semana. Si hay alguna pregunta más. Yo quiero agradecer el trabajo. O sea, nosotros, todas las organizaciones, pero SHD en particular, nosotros vivimos, o sea, nosotros tenemos libertad de poder hacer las cosas en las que creemos porque tenemos recursos para pagarlas. Es decir, si, me lo voy a inventar, o sea, si la ración de comida estándar en un centro de recuperación nutricional es de 1.800 calorías, ¿vale? Y eso cuesta 3 euros al día, yo puedo decidir que de 1.800 calorías voy a pasar a 2.200. Es decir, voy a pasar del aprobado al notable. Eso yo lo puedo hacer, Save the Children lo puedo hacer, porque tiene dinero para hacerlo. No tengo que ir corriendo a un donante para convencerle, financiarlo, que me lo dé, ahora sí, ahora no. Porque yo tengo recursos, es decir, yo puedo hacer lo que creo porque lo pago. Y eso lo hacéis posible vosotras y vosotros. Punto final. Entonces, o sea, de verdad, el agradecimiento es profundísimo. Pagáis mi salario. Es que es así de sencillo. Es decir, yo, a lo mejor un proyecto pagará parte de mi salario o no, o ahora sí, o ahora no, pero que seamos previsibles, que demos una atención de calidad por encima de los estándares, que permanecemos en sitios que son extraordinariamente caros de trabajar. O sea, trabajar en Gaza es extraordinariamente caro. ¿Por qué? Porque la seguridad es altísima, los medios de comunicación cuestan carísimos, es decir, no es barato. La logística es carísima, hay que dar la vuelta a medio mundo para entrar por Egipto, para entrar. Todo eso es dinero, dinero, dinero. Lo siento, ser así de crudo. Eso cuesta dinero. O sea, pagar mis ambiciones de estar presente, de estar presente de una manera con calidad y de una manera continua, eso es dinero. Es así, o sea, de verdad. O sea, estar en la primera liga humanitaria cuesta muchísimo dinero. Bueno, eso es nuestro trabajo. Es así de sencillo y para mí es, bueno, para mí, para la organización y para la infancia, al final, vuestro trabajo tiene una conexión bastante más directa que el que yo hago, sinceramente, entre el input, o sea, lo que vosotros metéis en un lado del tubo y lo que sale en otro lado del tubo, que es la atención directa a niñas y niños en situaciones de conflicto, en este caso que estamos hablando de Gaza, es mucho más directo que mi trabajo, mucho más. O sea, ese euro de esa señora o de ese señor o de esa joven, este joven, es que entra directamente en una tubería que va directamente, en este caso, a Gaza. Ana tiene una pregunta también. Sí. Yo te quería preguntar, porque muchas veces es verdad todo lo que has comentado, la incidencia, todo lo que vamos, lo entendemos perfectamente. Pero también me gustaría, porque muchas veces al teléfono es complicado que una persona entienda la incidencia, ya sabes, los rollos estos de que tienen que ser los gobiernos. Bueno, pero es que detrás de los gobiernos también tiene que haber una presión, porque si no los Sí, gobiernos no se mueven. sí. Pero más allá de eso, tangibilizar la ayuda, es decir, seguimos con nuestras clínicas, seguimos con nuestros trabajadores en zona, en Gaza, a pesar Y de con la cientos de precariedad. camiones preparados para entrar en Egipto, ¿eh? Es decir, que necesitamos tener recursos igualmente para poder continuar, para poder estar preparados para el momento que se abra la frontera, para tener material para las clínicas. Quiero decir que no es más allá de lo que es la incidencia, seguimos teniendo necesidad de recursos para poder dotar de asistencia directa en el momento que se abren las fronteras. La gente tiene que entender que la ayuda tiene una parte directa, que es efectivamente la que, la que es más fácil de ver, porque la ves, la tocas, te ocupa un espacio, una caja de comida, un médico, un niño ocupa un espacio. Pero todo suma. Es decir, que nosotros seamos capaces de documentar, no en este caso, pero de documentar las violaciones que se producen a los derechos de infancia en un conflicto, que eso se produzca de una manera organizada. Eso alimenta el informe que todos los años en septiembre se plantea en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se presenta un informe de infancia en conflicto en el mundo. ¿Cómo está la infancia en los países en conflicto? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Se les mata? ¿Se les viola? ¿Se les asesina? ¿Se les mutila? ¿Se les recluta? Etcétera. Eso se documenta también. Y eso hace que la Asamblea
vote y castigue a los perpetradores, de tal manera que, de la misma manera que hay una parte de un accidente de tráfico que se asiste a la víctima, hay otra parte que el sistema judicial mete en la cárcel al tipo o a la tipa que iba conduciendo como un kamikaze por la autopista. Y todo eso es un todo que trata de que al final se reduzcan las víctimas de accidentes de tráfico en España, como se han producido. Es decir, la parte punitiva y la parte asistencial. Y todo suma. Vuestro trabajo, la gente, claro, lo que ve es la parte directa de la atención directa, que es importantísima. Pero todos, o sea, si sois capaces de transmitir que hay un continuo y que las organizaciones como la nuestra son capaces de estar presentes en todo, o sea, desde el principio hasta el final, en el juicio, en el hospital, con el familiar que está ayudando o está cuidando al que está enfermo, en la casa del que está, los niños han quedado en casa, hay una persona allí ayudando, es muy importante. Y tenemos esa vocación de totalidad. Y esto cuesta dinero. Si hiciéramos una sola cosa sería más barato, eso está claro. Pero tratamos de hacer más, porque es que es más efectivo a largo plazo, más caro, claro, porque haces más y mejor. Pues no Súper sé si... claro. Sí. Bueno, Súper. Carmen, te dejo a ti para que No, continúes. bueno, para decir de momento, si hay alguna pregunta más, creo que, bueno, que lo ha explicado de manera brillante, nos ha dado una formación, una información súper valiosa, también horrorosa de la situación que se está viviendo hoy en día con las fronteras cerradas. Pero bueno, nos has dado una información, unos datos súper claros, súper didácticos y no sé si alguien tiene alguna duda más. Yo a mí me gustaría terminar, pues, de verdad, dando las gracias Sí, de no, corazón y valorando vuestro trabajo de una manera de lo mejor que sepa hacer. Y de verdad que seáis capaces de transmitir a la gente que hay dos lugares en este mundo, que es el infierno en la tierra para ser mm, niño. Pero el infierno mm, no es, hay que mal el infierno. Uno es Sudán y otro es Gaza. O sea, no hay un lugar peor. O sea, no sé, no quiero poner ejemplos muy concretos, pero imaginaros los que tengáis hijos o sobrinos o niños en vuestro barrio, lo peor que le puede pasar a esa niña o ese niño, lo peor. Y todos tenemos en la cabeza qué es lo peor que le puede pasar, ¿eh? Lo que un adulto puede hacer lo peor. Bueno, pues esa es la cotidianidad en estos sitios para estas niñas y estos niños. Es lo peor, el peor lugar del mundo para ser niña o niño en estos momentos es Gaza. Y es un dolor que va a durar para siempre en sus vidas. Porque esto no, si mañana se abren las fronteras y esto se acaba mañana, el trauma generado en esas niñas y esos niños, yo no quiero pensar que sea recuperable, pero está muy cerca de ser recuperable. Entonces, la gente que no se desespere, porque no podemos tirar la toalla. O sea, no es que es un deber moral. Punto. No podemos tirar la toalla. No podemos decir, bueno, no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Mucho. los Así que pelos de de verdad, punta, gracias de Vicente. corazón, ¿eh? No, gracias a ti, gracias por tu tiempo. A mí se me han quedado los pelos de punta. No sé, imagino que al resto de compañeros que nos están escuchando exactamente igual, pero como dice Vicente, no tiremos la toalla, sigamos trabajando. La labor vuestra Es una al pregunta. teléfono en la calle es fundamental Em, y muchas donaciones se caen porque dicen que no entra nada. Vale. Em, ¿Debería dejar el Ministerio de Salud de poner medicinas en un hospital de urgencias porque un día, 2 días, 3 días no hay urgencias? Yo creo que no. Eso no se lo vas a decir a alguien, evidentemente, pero es para entender. Es decir, la parte de... Bueno, primero, llevamos desde el 7 de octubre y no ha podido entrar nada en los 2 últimos meses. Yo te garantizo, no sé de es hombre o mujer quién escribe, pero bueno, yo te garantizo a ti que la ayuda va a volver a entrar. Te lo garantizo. Y va a volver a entrar pronto. Te lo garantizo, porque se está utilizando como un grifo. Es decir, yo cierro el grifo y dejo a la planta que se seque y cuando se va a morir la planta lo voy a abrir poco a poco. Eso te lo garantizo que va a suceder. Entonces, podemos decir a la gente, ¿es correcto que en estos momentos la ayuda no está entrando? Ha entrado durante mucho tiempo y tenemos la certeza de que va a volver la va a volver a entrar. Y con su ayuda, usted mantiene viva a la gente que está dentro, a los profesionales, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores humanitarios de Save the Children que necesitan vivir, están manteniéndoles vivos y en cuanto la ayuda se abra, nosotros ya seguimos comprando material que está almacenado o directamente cargado en camiones en la frontera entre Egipto y Gaza, que va a entrar.
Es decir, su dinero no se va a perder, se lo garantizo que no se va a perder. Va a retrasarse en producir un resultado tangible, el que usted tiene en la cabeza, pero mantiene vivas a las personas que trabajan para las niñas y los niños en Gaza. Es que es así. Esto no es un invento. Bien. Pero entiendo que la gente diga, yo ¿para qué voy a dar? Pues bueno, pues a la gente tampoco la puedes castigar, pues la podemos regañar. No regañemos a nadie, no que lo vayáis a hacer, ¿eh? Pero muchas veces se hace a la gente, se la regaña. No, es que la gente es muy egoísta. No, la gente es muy generosa. La gente es muy generosa, muy generosa. Y hay que dar las gracias por todo. Bueno, yo por lo menos la doy. De verdad, Bueno, pues espero creo, que os haya servido un poco para entender lo que sucede, lo que hacemos y la relevancia de vuestro trabajo. Y yo de verdad terminaré con un agradecimiento profundo. Solo es que mantenéis toda la tubería lubricada constantemente y que no se atasque. Y de verdad hay una relación directa entre ese trabajo vuestro y lo que sucede, mucho más directa que el trabajo que yo hago, mucho más. bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Gracias, Vicente, gracias por tu tiempo, Un placer. gracias por esta formación, esta píldora tan extraordinaria, tan bien contada y tan tremenda. Cuando queráis, ¿vale? Lo hacemos lo que queráis. O sea, por desgracia, Sí, hay temas para hablar, sí. por desgracia Te las demasiados. pediremos, te las pediremos. Nada, gracias, Muchísimas gracias. Esto es lo que nos gracias. están escribiendo, ¿vale? Gracias a vosotras y a vosotros. Gracias a todos. Venga, un Buen placer. día, Vicente. Un Gracias a abrazo. todos. Chao, chao.